hoy el Señor se está manifestando de una manera maravillosa, como todos los domingos, ¿verdad? Pero hoy, este domingo, el Señor quiere hablarte. Hoy, este domingo, quiere ministrarte. Y yo te invito hoy, en esta mañana, empezando, antes de comenzar la prédica, ¿no?, que podamos bendecirnos los unos a los otros. Así que, a la persona que está a tu lado, voltea a la persona y bendícela. Dile que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que el Señor te guarde, que el Señor tenga misericordia de ti, que el Señor alce su rostro sobre ti. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Bendito sea mi Dios Todopoderoso. Hermano, no hay nada mejor que bendecirnos los unos a los otros. Amén, gloria al Señor. Señor los bendiga. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios me la bendiga, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar a nuestro Señor hablar el día de hoy? Porque Dios nos va a hablar. Amén. Dios nos va a hablar a través de un siervo. Y el Señor ha mandado hoy a que la palabra sea dada por el pastor Mariano, que viene desde la iglesia Crecimiento Espiritual de allá en Arequipa. Así que vamos a bendecirlo al siervo de Dios, que va a traer el mensaje para esta mañana, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria. Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Con los ojos, porque ya las letras cada vez las hacen más chicas, no sé. Sí, está bien complicado ser temporal. Gloria a ti, Señor, bendito Rey. Amén, gloria a Dios. Entonces es realmente hermoso volver a casa, ¿no? Porque uno es aquí, pues, donde realmente nació uno, ¿sí? Porque muchas veces yo, cuando cumplí 18, me llevaron a la iglesia cristiana o y me dijeron, haz una oración, ¿no? Y entrega tu vida al Señor. Y la verdad es que muchas veces uno cree que cree, ¿no? Pero cuando tú naces de nuevo, realmente entiendes cómo el Señor transforma tu vida, ¿no? Y Dios usó esta casa para poder transformar mi vida. El Señor es bueno y maravilloso, así que es una alegría tremenda poder estar aquí compartiendo con hermanas que no las veo hace años. ¿Sí? Y con hermanos nuevos también, que gloria a Dios, sean más que bienvenidos, de verdad que sí. El Señor es bueno y maravilloso. Amén. Y hoy vamos a hablar una palabra que el Señor puso en mi corazón para poder compartirla con ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre el frasco roto, ¿sí? Pero antes vamos a orar al Señor. Amén. Padre, gloria te damos a ti, bendito Rey. Porque, Señor, te haces manifiesto en la vida de cada uno de nosotros. Sí, Señor. Padre, así como te hemos alabado hoy con nuestros cantos, con nuestra danza, con nuestro cuerpo, Padre, y te hemos adorado, bendito Señor, permite que te adoremos en este tiempo con nuestra atención, bendito Señor. Amén. Y que podamos, Señor, ser sensibles a través de tu Santo Espíritu, el poder oír lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. Gracias te damos, bendito Señor. Aquellos hermanos que aún no llegan, Señor, límpiales el camino y tráelos, Señor, con ángeles guerreros acampando alrededor de ellos, para que puedan gozarse juntamente con nosotros. Amén. Y ser bendecidos por lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. Sí, gracias te damos, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria, Gloria a Dios. Bueno, maravilloso. Y grandes son sus misericordias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, mientras yo tomo agüita. Amén, gloria a Dios.
Hoy vamos a ver una historia, ¿sí?, que está nombrada en los 4 evangelios. Y de verdad vamos a hacer, y va a ser bonito porque vamos a hacer una revisión de los hechos en cada evangelio. Amén. ¿No? Entonces hoy vamos a convertirnos en policía de investigación en el Espíritu. Hoy vamos a hacer la Biblia y vamos a empezar a ver y a examinar en la Biblia, en la palabra, qué es lo que el Señor tiene para decirnos hoy, ¿sí? Y esta es una historia que está en Mateo 26, si me acompañan ahí, ¿sí?, que inspira realmente, pues, el momento de adoración máxima del Señor, ¿no? Y los detalles que hoy vamos a ver, ¿sí?, que vamos a ver, nos van a revelar cosas maravillosas de esta adoración máxima del Señor. Entonces acompáñenme a Mateo 26, versículos 6 al 13. Amén. Cuando estén ahí. Amén. Dicen, amén. Si son fresas, dicen ya. ¿No? ¿Ya? Ya. 26 del 6 al 13. ¿Sí? Jesús es ungido en Betania, así que tiene el título su Biblia. Dice ahí. Dice la palabra. Y estando Jesús en Betania, ¿sí?, y vamos a hacer como investigadores, apuntemos Betania, ¿no?, en casa de Simón el leproso, Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Wow. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Bueno, muchos de los eruditos bíblicos indican que Mateo hace una revisión del evangelio de Marcos, en realidad, ¿no? Y él toma este documento biográfico de Marcos y lo revisa y como que le da un toque muy personal, Mateo, a este pasaje. Entonces, cuando leemos Mateo, vemos que es muy similar a la narración de Marcos, ¿sí? Así que les pido que me acompañen a Marcos, al capítulo 14, es el siguiente libro, Mateo, de Marcos, ¿sí?, capítulo 14, versículos 3 al 9. Amén. Y dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan, me lo confundí. 14, desde el 13. Perdón, acá está. Casi muy chica. 14:3. Marcos 14:3. 14:3. Pero estando él en Betania, mira, repite nuevamente Betania, ¿no? Lo que habían dicho. En casa de Simón el leproso, es el mismo personaje, Simón el leproso. Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Miren, ya no pone el precio, ¿no? Antes no había dicho Mateo eso. Acá ya Marcos ya pone el precio, 300 denarios, ¿sí? Y me encanta porque aquí hay algo de sarcasmo después del Señor y es maravilloso esto, ¿no? Porque dice: mira, oye, si hubiera podido vender por 300 denarios y haber dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis, ¿no? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis le podréis hacer bien
pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, yo le daré un poco de sarcasmo a lo que el Señor dice, ¿no? En realidad, o sea, ellos dicen, wow, oye, se ha podido vender a 300 denarios, ¿no? Como no se ha vendido, mejor lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Y Jesús dice, bueno, o sea, 300 denarios, ¿no? Y ustedes están preocupados porque se lo hubieran podido dedicar a los pobres, ¿no? Bueno, el detalle es que a los pobres ustedes siempre los han tenido. Siempre los van a tener. Siempre los han tenido, ¿no? Es más, hace poco, porque si tú vas un poquito más atrás, yo preocupado por estos pobres que no tenían ni comida ni bebida, ¿no? Y que estaban pues escuchando mi palabra. ¿Qué cosa he hecho? Y les dije a ustedes, denle de comer, y Andrés me dijo, Señor, ni 200 denarios nos alcanzaría, ¿no? O sea, Señor, en la bolsa tenemos 200 denarios, ¿no? Pero ¿cómo vamos a gastar el dinero para dar de comer a los pobres? Eso es lo que estaban diciendo ustedes. Y Jesús, no, yo me imagino que Jesús diría, ¿no? Yo me imagino mucho. Pero ahora el perfumito de la señora con plata ajena sí son buenos. Pero las de ustedes no las sueltan, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces, Jesús no solamente le dice, oye, a los pobres los van a tener siempre, ¿no? Sino también que hasta ellos sabían cuánto valía el perfume y todo. Bien, ahora, sí se nota que Mateo y Marcos son parecidos, ¿no? Los relatos, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a Juan, ¿no? Juan 12. Vamos a pasar a Juan. Algunos dirán, pero pastor, ¿no? Pero, ¿y Lucas? Porque sigue Lucas. Bueno, no importa, ya después entenderán por qué nos vamos a saltear a Lucas. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es recordar que Juan, perdón, Juan 12, ¿sí? Tenemos que recordar que ¿quién era Juan? ¿No? El discípulo amado. Exacto, ¿no? Era el discípulo amado. Ahora, recuerdan que en la crucifixión él estaba ahí con María, ¿no? Y que Jesús le dice, he aquí a tu hijo y madre, mujer, he ahí a tu hijo, ¿no? Hijo de tu madre, ¿cierto? Ahora, ¿por qué Juan estaba ahí? ¿No? La pregunta es, yo siempre me pregunto mucho, ¿acaso fue más fiel que los otros? ¿No? Bueno, sí, pero también porque era muy joven Juan, y por ser tan joven no corría riesgo de estar ahí. Era joven, ¿no? Los demás podían ser arrestados, pero él era casi un adolescente, ¿no? Y la mayoría de los apóstoles eran jóvenes. Según algunos estudiosos dicen que bordeaban entre los 20 y 21 años, más o menos, de edad. Los apóstoles, o sea, siempre nos han presentado viejitos, con barba, no, eran jóvenes, ¿sí? Y Pedro y Jesús eran los mayores. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Cómo lo sé? Porque en Mateo 17, si ustedes me acompañan, hay un pasaje que indica que le venían a cobrar el impuesto del templo a Jesús, y este impuesto solo se cobraba a los judíos mayores de 20 años. Solo a ellos se les cobraba, ¿sí? Y el pasaje dice en Mateo 17, versículo 27, sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago, le dijo Jesús a Pedro, y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques, y ahí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Ellos dos eran los únicos. Solo ellos dos eran mayores de edad. ¿sí? De edad. Y eran los que tenían que pagar los impuestos. Y es súper interesante, pero es una palabra pregunta. Te caes que en realidad pregunta, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y así vas a empezar a llegar a hacer mucho, a escarbar más en ella, ¿no? Ahora, los demás apóstoles eran menores de 20 años, por eso ellos pagaban el impuesto solo Pedro y Jesús, ¿sí? Y Juan era el menor de todos, y por eso estaba ahí Juan. Ahora, Juan era pues el que no se despegaba nunca de Jesús, ¿no?
nunca se despegaba de Jesús. Él se dormía así en su regazo, ¿no? Se ponía atrás de su hombro, así, maestro, ¿no? ¿Sí? Pero como no, esos chibolitos que están así, ¿no? Ese era Juan, ¿sí? Era como que el consentido de pronto de Jesús. Entonces el discípulo amado se le echaba en el pecho, dice, ¿no? Se recostaba en él y todo. Entonces la narración de Juan es como muy ingenua. Todo el evangelio de Juan es como una narración como bien ingenua, como infantil. Es más, y con respeto, mucho respeto lo digo por nuestro hermano Juan que está en los cielos, lo conoceremos algún día. Amén. Es como la narración de una señora, ¿sí? Como la narración de una señora, ¿no? ¿Cómo es eso? Con lujo de detalles, ¿no? Lujo de detalles. Los hombres son más secos en todo, ¿no? Oye, ¿qué tal la prédica? Bien. ¿Y el pastor habló? Ah, sí. No, las mujeres no. ¿Qué tal la prédica? Ah, hermosa. No sé, el pastor, uy, bajo el peso. Sus zapatillas combinan con la correa y empiezan a ver detalles, ¿no? Pero pasa eso. Entonces, cuando tú quieras leer algo desde un ángulo más personal, léelo en Juan. Léelo en Juan, ¿sí? Más detallado. Y sí, y si vemos el relato de Juan 12:2, dice lo siguiente, 12:1, perdón, al 8, dice: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro. Ahora, ¿qué Lázaro? Nos decían Simón el leproso, ¿no? ¿Cierto? Pero de Lázaro. ¿Qué Lázaro? ¿Qué Lázaro, Juan? El hombre a quien él había resucitado, pues, ¿no? Y empieza a contar Juan, ¿no? Y es más, dice que prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía, ¿no? O sea, él especifica quién había preparado el aguadeco, ¿cierto? ¿No? Está especificando. No, esa era la sazón de Marta. Yo la conozco. Y sigue diciendo, y Lázaro estaba entre los que comían con él, ¿no? Entonces ya empezaba a describir el lugar, ¿ok? Entonces María, ya no dice una mujer, como decía Mateo y Marcos, ¿no? Y Juan habla de María, la hermana de ¿quién? De Lázaro. De Lázaro, obviamente. Tomó un frasco con casi medio litro miren los detalles que empieza a dar Juan, de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Ahora, los otros no se fijaron en ese detalle, ¿cierto? Sin embargo, versículo 4, Judas Iscariote, ¿cuál? El discípulo que pronto lo iba a traicionar, pues. Ese, ¿sí? Ese que lo iba a traicionar. Él dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Ahora, no es que a Judas le importaran los pobres. ¿No? ¿Qué? ¿No le importaba a Juan? No, en verdad era ladrón. Era un ladrón. Y como estaba a cargo el dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Amén. Y vemos que los demás pues estuvieron pendientes del concepto del episodio como tal, ¿no? Que era que íbamos a traer a memoria la adoración de esta mujer. Ahora, Juan se centra en el detalle básicamente, ¿no? En la forma de cómo ocurrió esto. Ahora déjame decirte por qué dejamos pendiente de Lucas, ¿sí? Bueno, vamos a la narración de Lucas, ¿ya? Y vamos a ver que es otro evento distinto, otro suceso distinto. Lucas 7, versículos 36 al 50. Amén. Lucas 7, versículos 36 al 50. Y dice la palabra. Uno de los fariseos, ¿no? Como estamos haciendo una investigación policíaca, subraya fariseos, ¿no? Rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, ya no dice la casa de Lázaro,
leproso, ¿no? Simón el leproso. Simón el leproso, no, en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber, dice que es una mujer de la ciudad, no que estaba en la casa, ¿no? Al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, o sea, leyéndole la mente a Jesús, ¿no? Porque él no habló, pensó, dice la palabra. Simón, le dijo, se llama Simón también. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow. Bueno, entonces son 2 eventos distintos, lo vemos. No son lo mismo, ¿no? Porque los que se narran en Mateo, en Marcos y en Juan, ¿sí?, fueron en Betania, que está a 3 kilómetros de Jerusalén, ¿no? El de Lucas fue en Naín de Capernaum, ¿no? Muy cerca al norte de Jerusalén. O sea, eran 2 sitios totalmente distintos, ¿no? Ahora, yo me puse a pensar, ¿por qué estos 2 eventos tan distintos entre sí, ¿no?, son tan similares? El de Lucas fue el comienzo del ministerio del Señor, ¿cierto? Y el de Juan, Mateo y Marcos fue al final del ministerio del Señor. Entonces yo me pregunté, ¿por qué? ¿No? Bueno, ¿qué significa cuando hay eventos que se repiten, ¿no?, que son eventos similares? ¿Qué significa eso? Son los ciclos. Dios siempre tiende a iniciar y a finalizar un ciclo con eventos similares, por lo general, siempre, ¿sí? Para los judíos, ¿cómo se cuenta un día? Desde que el sol se pone, ¿no?, y cuentan un día, ¿sí?, un día nuevamente cuando ocurre el mismo evento, y ahí transcurre un día, ¿cierto? Es un ciclo, se llama un día. Dios tiende siempre a finalizar todo como lo empieza, por lo general siempre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando empieza la vida del ser humano, ¿cómo empieza? Sin dientes y con pañales. Como termina. ¿Cierto? Es un ciclo, ¿no? Bueno, dicho todo esto, vamos a analizar Marcos 14:8, ¿sí? Dice, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y mira qué hermoso este detalle tan profético, de verdad. Ahora, pregunta, cuando llevan el cuerpo de Jesús al sepulcro, ¿fue ungido o embalsamado? No. No fue embalsamado ni ungido, ¿recuerdan? Dice la palabra que las mujeres lo iban a embalsamar, ¿no?, cuando fueron a la sepultura después del día de reposo, el día domingo, el primer día de la semana. ¿Y qué pasó? Llegaron y no había cuerpo. No había cuerpo ya, ¿no? Se le fue el cliente, porque ya no estaba. Y Jesús ya había resucitado, y las mujeres no llegaron a embalsamar el cuerpo, no llegaron a ungirlo, ¿cierto? De pronto alguien dirá, ¿no? Pastor, acuérdate de José de Arimatea y Nicodemo,
¿no? La palabra dice que ellos fueron a reclamar el cuerpo y Nicodemo llevaba 100 libras de óleo, dice, ¿no? Y de aceites, que era una fortuna de verdad. Pero dice la palabra que no lo embalsamaron. ¿Qué cosa hicieron ellos? Como el tiempo estaba tan corto, ya se venía el Shabbat, lo único que hicieron fue agarrar las vendas, mojarlas en el aceite y envolverlo, nada más. Pero no lo embalsamaron, no lo ungieron como tal, ¿no? Porque ya se les venía el Shabbat. Entonces, ¿quién ungió el cuerpo de Jesús para la tumba? Esta mujer, María, la hermana de Lázaro, la que estaba sentada a los pies de Jesús escuchando. amén. No, ella fue la única mujer que logró ungir a Jesús para la sepultura porque se anticipó a las otras. ¿Sí? Las otras ya llegaron tarde. Ahora, ¿ven el valor profético de lo que ella hizo realmente? Es tremendo. ¿Sí? Y es maravilloso lo que hacía esta mujer. O sea, y hay algo más sorprendente en el versículo 9 de Marcos 14, dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Ahora, aquí Jesús no quiere decir que si es que estamos predicando el evangelio, un momento, vamos ahora a hablar de María y a predicar lo que esta mujer hizo. No. O sea, lo que Jesús dijo es que cuando tú estás predicando el evangelio, lo que predicas es algo equivalente a lo que esta mujer hizo realmente. ¿Sí? O sea, es más del espíritu, no es que para la predica, habla de lo que ella ha hecho. Sino cuando tú predicas la palabra es equivalente a lo que esta mujer hizo, de ungir el cuerpo del Señor, ¿no? Y para terminar, no terminar la predica, sino entrar a la parte central más profunda de esto, seguir esta enseñanza, Marcos narra que esta mujer hizo algo con el vaso que contenía el perfume, ¿no? Y dice, y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, ¿no? Ahora, este símbolo, como que muchos dicen, de quebrantar nuestras vidas, ¿sí? De derramar nuestras lágrimas y adorar al Señor, ¿sí? Pero el Señor Jesús enseña en la Santa Cena, y luego Pablo lo escribe en 1 Corintios, en el capítulo 11, ¿no? Porque dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, ¿cierto? Ahora, el frasco fue partido, ¿sí? 2, Jesús dice: este pan que representa mi cuerpo es partido. Ahora, ¿cuándo fue partido el cuerpo de Cristo? ¿No? Si cuando fueron a partir de las rodillas, no lo hicieron porque él ya estaba muerto. No lo partieron, no lo quebraron. ¿No? ¿Recuerdan eso? Así es. No sé, a los ladrones, ¡guau!, le rompieron las rodillas. ¿Por qué? Porque en la cruz, o sea, el estar en la cruz, ¿qué significaba? Que tú mueras de cansancio y de asfixia, ¿no? Porque cuando tú estabas así, ¿sí?, no podías respirar, ¿no? Entonces con los pies tenían que impulsarse para poder tomar aire nuevamente. Ahora imagínate a Jesús toda su espalda lacerada, rozando con ese madero y haciendo este movimiento. Eso es lo que el Señor sufrió por cada uno de nosotros. Y por eso les rompían las rodillas, para que ya queden así, mueran asfixiados. ¿Sí? O sea, era un tormento muy grande la cruz, ¿no? Pero a Jesús no le partieron las rodillas. Cuando fueron a partir, pues ya estaba muerto. El Salmo 34:20 dice, dijo, Él guarda todos sus huesos, ¿sí? Ni uno de ellos es quebrantado. Y es la profecía sobre el Señor, que ningún hueso de él iba a ser quebrantado. Entonces su cuerpo físicamente no fue quebrantado o partido, pero Jesús dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y también dice que lo que hizo esa mujer de quebrantar el frasco y derramar el perfume, ¿cierto? Y que el olor que él presentó a la casa es equivalente a lo que yo haré con mi cuerpo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo es esto? ¿Con qué lo como? O sea,
Mira, inicialmente en Génesis existían dos dimensiones, la espiritual y la material. Y ambas dimensiones, ¿sí?, eran una sola. Eran una sola, ¿no? Porque en el huerto del Edén estaba lo material, los humanos, ¿no?, todo lo creado, los animales, toda la creación. Pero también, ¿quién paseaba por el huerto del Edén? Dios. El Espíritu de Dios, Dios mismo, ¿cierto? Y es tremendo, paseaba Dios por ahí. Entonces, Adán, ¿cómo hablaba con Dios? Oraba, ayunaba, Cara a cara. face to face, ¿no? Y hablaba directo. Hablaba como cuando Dios pasaba, es como tú hablas con tu hermano, igualito, ¿no? Y aprovechaba que estaba pasando y le decía, mira Dios, y esto y el otro, mira el mono se ha puesto así, la verdad, y lo he corregido, ¿no? El hipopótamo quiere comer de más, pero le he dicho que entra a dieta, o sea, ¿me entienden? O sea, estaba así con Dios. Entonces, yo sé que las dos dimensiones eran una sola, ¿no? Hasta que entra el pecado y se da la separación de esas dos dimensiones, se separan, ¿no? Y Génesis 3:22, que nos habla de la caída, nos dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que le abrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Wow! Entonces, la parte espiritual quedó separada de la parte material. Quedaron separadas ambas, ¿sí? Y dice que por una espada encendida que iba por todos lados, ¿no? Entonces yo me imagino como que una línea, ¿no? Así, de una espada que va y viene y separa la parte material de la espiritual, ¿no? O sea, y en la parte espiritual, ¿qué quedó? El árbol de la vida, del cual si comemos viviremos para siempre. Y en la parte material, donde estamos nosotros, y donde gobierna el espíritu de error, ¿sí?, que opera en los hijos de desobediencia, pues quedamos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros quedamos del lado donde reina el espíritu del maligno. Aquí es donde hemos quedado nosotros. Porque nosotros le dimos legalidad, el ser humano le dio legalidad al enemigo para que pueda gobernar sobre nuestras vidas, ¿no? Y al otro lado, separado por una espada de fuego, el mundo espiritual donde está el árbol de la vida. Ahora, si nosotros alcanzáramos el árbol de la vida, ¿qué pasaría? Tendríamos vida eterna, pues, ¿cierto? Es la respuesta. Entonces, la vida eterna quedó al lado de allá y nosotros quedamos para acá, ¿no? Entonces, y en ese lado nos morimos. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo hacemos para pasar? ¿No? Salto largo, con garrocha, ¿cómo hacemos? Cristo. Bueno, sí. Ahora, la verdad es que nada material puede pasar por ahí. Nada puede pasar, porque nadie puede ver a Dios y vivir, ¿sí? Es más, en la parábola del hombre rico y Lázaro que contó Jesús, él dijo, mira, ni los que están acá pueden pasar para allá, ni los de allá para acá, porque el hombre rico dijo, si tan solo pudiera Lázaro mojar la punta de su dedo y dar por el tormento que estoy sufriendo. No, porque nos separa una cima, ¿no? Y una cima con ese, ¿no? Que es como un abismo profundo. Y nadie puede, pero que vayan allá, le dice, y hablen a mis hermanos. No, porque los de acá tampoco pueden ir para allá, le dice. Para eso tienen a los profetas y a Moisés, que es la palabra, ¿no? Pero si ven a alguien que se levanta entre los muertos, creerán. Así se levante alguien de entre los muertos, todos están caminando por afuera. Nadie cree. Ni aún viendo eso, ni aún sabiendo eso. Entonces, pasa eso, ¿no? Lo cuenta Jesús. Y si no podemos alcanzar nosotros el árbol de la vida, pues nos morimos. A no ser que
el árbol de la vida venga para este lado. Amén. ¿Sí? Amén. Pero el detalle es que no puede entrar a este mundo material, ¿no se acuerdan? Ni los de acá, ni de allá para allá. No. A no ser que se hiciera como la historia de Caballo de Troya. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Que un ejército se esconde entre un caballo gigante que hicieron con todas las maderas de los barcos y cuando fueron a ver, uy, ya se fueron, no están los barcos. Y vieron un caballo enorme y entró así el ejército, ¿no? Entró en el reino que querían conquistar. Entonces, el árbol de la vida, para poder entrar acá a este mundo material, tenía que cambiar de presentación, cambiar su presentación. Y así el árbol de la vida vino para acá. ¿Cómo? En otra presentación, vino en forma humana. En forma humana. Se metió en un frasco llamado cuerpo. Amén. Se metió en un frasco llamado cuerpo. Y dentro de ese frasco estaba el Espíritu de Dios viviendo. Aleluya, gloria a Dios. Metido en ese frasco vino el árbol de la vida. Cristo. O sea, la palabra de Dios vino, el verbo hecho en forma humana. Es hermoso, de verdad. Juan 1:14, como caballo de Troya, dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era él? Jesús, el árbol de la vida. Es hermoso. Por eso decía, yo soy el pan que vino del cielo, el que de mí come no morirá. Amén. Yo soy el Gloria a pan. Dios. ¿No? Y no morirá, sino que va a tener ¿qué? Vida eterna. El árbol de la vida, hecho persona, vino aquí a la tierra y caminó entre nosotros. Porque, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, la unción del Espíritu Santo era simplemente dosificada, así como con goteo, ¿no? Le echaban a uno y profetizaba y hablaba, y en eso el Espíritu cuando terminaba, se iba. ¿No? Así era en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día, ¿sí? El Espíritu Santo, Jesús, con su Espíritu Santo, estaba siempre en él, tocaba enfermos y sanaba. ¿Sí? Le echaba fuera demonios, ¿no? Le tocaban el borde del manto y sanaba a la gente. Era tremendo. Un día Jesús dijo, este pan es como un frasco, ¿no? Como mi cuerpo va a ser partido para el beneficio de todos ustedes. Así como ese frasco fue partido, mi cuerpo también para el beneficio de todos ustedes. Ahora, no solo el árbol de la vida vino en esta dimensión material y contenía el Espíritu Santo de Dios y la vida eterna como tal. ¿Cierto? Pero, según lo que dice la Biblia, ese frasco fue partido y su fragancia, dice, llenó todo el lugar. ¿No? Juan nos dice eso. O sea, quiebra el frasco y la fragancia llena todo el lugar. ¿Sí? Pero la Biblia dice que entonces eso fue partido por Cristo y su fragancia llenó toda la tierra ahora y huele a salvación. ¿Sí? Después de Cristo. Amén. De Cristo. Para algunos es un olor repulsivo. Fuchi, religión. Apesta. ¿No? Para otros, ese olor nos atrajo y hoy estamos aquí. Amén. ¿Sí? No es el Espíritu de Dios, es el olor del Espíritu de Dios que nos atrae. ¿No? ¿Recuerdan? Frasco partido, se llenó todo el olor en la casa, ¿no? Y el perfume, ¿dónde quedó? ¿No? ¿Qué pasó con el perfume? ¿Dónde fue puesto? ¿Al piso? ¿Se tiró al suelo? No. Dice claramente la palabra que fue de la cabeza a los pies. ¿No? Todos. Entonces, ¿dónde pues quedó todo el perfume? En el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Aleluya. Gloria. Nosotros. ¡Gloria a Dios!
árbol de la vida viene mimetizado en un frasco en forma humana, lleno del Espíritu Santo. Vino aquí y fue quebrantado para el beneficio tuyo y mío. Amén. Y todo el espíritu que contenía, la gente lo nota por el olor, lo huele, lo siente. Todo el espíritu lo nota por el olor, pero el espíritu quedó ahora en otro frasco. ¿Sí? Y el frasco, que es el cuerpo de Cristo, es llamado también la iglesia. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios ya no solo habita del lado de allá, sino que el reino de los cielos ahora ha venido Amén. a nosotros y el Espíritu de Dios ahora está en esta iglesia. Wow. Y solo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Ahora miren, vamos terminando y yo voy a hacer una oración con los ojos abiertos, ¿no? Efesios capítulo 1, versículos 18 al 23, es una oración muy hermosa. Y dice la palabra: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, y Dios no quedó contento con esa separación, no quedó contento. Él envió a su caballo de Troya, al árbol de la vida, su espíritu, su palabra hecha persona, semejante a nosotros, y en él habita toda la plenitud, dice, de Dios, y luego fue partido para que el olor de salvación llene toda la tierra, para que el contenido, que es su Espíritu Santo, ¿no?, ahora esté sobre el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Eso es hermoso, ¿sí? Esté sobre su iglesia. Y yo oro, hermanos, para que les sean abiertos los ojos del corazón y puedan entender, ¿no? Caramba, o sea, qué llamado tan impresionante que Dios nos hace. Es tremendo, ¿sí? Es un llamado impresionante que Dios te ha hecho a ti, que lo ha hecho a mí. Amén. A todos, a ti también, ¿no? A todos. A ser parte de su iglesia, a ser el depositario, el contenedor de su Espíritu Santo. A eso hemos sido llamados. Gloria a ¿Sí? Dios. Que habitó en Jesús, es el mismo Espíritu que habitó en Jesús y ahora habita en ti y habita en mí. Habita en nosotros. Ahora, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Sé iglesia, sé pueblo. ¿Sí? Un miembro del cuerpo no puede vivir separado del cuerpo. Amén. ¿Cierto? Renuncia a tu individualidad ya no sigas diciendo. No sé si han escuchado alguna vez de pronto a alguien que en la mañana lo ven al espejo, ¿no? O sea, Dios y yo estamos bien. No sé si lo han escuchado. Renuncia a esa individualidad. Renuncia a eso. Yo de verdad que es que escucho eso, me da miedo y se me escarapela el cuerpo, ¿no? Porque todo aquel que dice eso es porque su relación con Dios siempre se va apartando, se va deteriorando y va dejando de tener esa intimidad con el Señor, ¿no? Renuncia a la individualidad, porque hay muchos que son accesorios del cuerpo de Cristo, accesorios, ¿sí? Dice la palabra que Jesús se les apareció como a 400 y los invitó a reunirse en coinonía con todos los demás, ¿se acuerdan? Y a orar. Pero solo 120 fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto.
no más. ¿Sí? El día de Pentecostés. Entonces, de los 400, solo 120 recibieron el Espíritu Santo. Y el resto, pues es ropa, accesorios. Es accesorios, son lienzos, ¿no? Y el día que Jesús resucitó, la ropa, los lienzos, ¿dónde quedaron? Bien dobladitos en la tumba. ¿Sí? Solo resucita lo que es el cuerpo. Amén. Y de verdad, otros dijeron, yo soy una inútil célula, yo no quiero ser accesorio, yo soy una inútil célula y cumplo mi función dentro de todo este organismo, ¿no? Y yo dependo de los demás y los demás dependen de mí y cada uno cumple una función para poder llevar a vida a este cuerpo, ¿no? A que camine este cuerpo. Yo no tengo mi agenda propia, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y de verdad, hay muchos, he visto, que quieren tener sensaciones raras, ¿no? Y si no las tienen, no son llenos de espíritu. Es la verdad, ¿sí? No, de verdad, o sea, quieren sentir calambres eléctricos y tirarse al suelo y saca la bolsa, no sé. Bueno, si quieren sentir eso, ahí tú me enchufas, me acordé. Porque dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. El Espíritu Santo trae paz a tu corazón. ¿Sí? Muchos quieren tener esas sensaciones raras. Y dicen, no, es que si no las tengo, no soy lleno del Espíritu. No tengo, no, mentira, no. La plenitud que el Espíritu te da, ¿sabes cuando tú la ves? Cuando estás lleno del Espíritu, cuando empiezas a leer la Biblia y te empiezan a salir así. Las revelaciones. De verdad. Ahí es lleno del Espíritu. De verdad, si quieres sentir calambre, métete el enchufe. Ahí está. En serio. Ahora, si tú quieres ser depositario del Espíritu Santo, la única opción es que seas cuerpo de Cristo. No hay más. Que sea su cuerpo. ¿Sí? Porque Él vino a darnos su Espíritu Santo. Y la iglesia es el único depositario del Espíritu Santo. La iglesia. No es local. La iglesia somos, la conformamos todos nosotros. ¿Sí? De verdad, o sea, somos eso, ¿no? Porque vino a darnos, somos depositarios del Espíritu Santo. Es más, un mago, Simón se llamaba, quiso pagar para tener el don del Espíritu, ¿no? Y dijo, pacta con el Señor, acá están, ¿no? Los cestos para pactos, diezmos, ofrendas, la casa del pastor, el auto del pastor para seguir el pastor. ¿No? Y todos vienen con sábado y todos muchos, ¿no? O sea, un mago quiso comprar y tener el Espíritu Santo y fue maldito por eso. Pedro lo maldijo. Perezcan tú y tu plata. ¿Qué crees? ¿Que el poder de Dios se compra con dinero? Vaya, mentiras, ¿no? Y ese es Simón el mago, y Pedro en el libro de los Hechos lo dice. Malaquías dice, al esposo y a la esposa Dios los vuelve un solo espíritu. ¿Sí? Cristo y la iglesia es un mismo espíritu. Un mismo espíritu. La única opción de tener el Espíritu Santo de Dios no es yendo a shows cristianos, hermanos. ¿Sí? No es yendo a shows cristianos, donde pues ahí te dan la cachetada santa, ¿no? La cachetada del Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? No, la cachetada del Espíritu, ¡pah! Y te meten. ¡Pum! Lo tumban por allá. ¿No? De verdad, o sea, no es eso no es lo que quiere el Señor, ¿no? Es más, he visto que toman la gasolina santa. Y gasolina de 97 octanos, pero por si acaso lo explíquese mejor. Se lo toma esta con la unción del Señor, dicen, ¿no? Es locura. Es locura, de verdad. ¿Sí? Ahora, si quieres sentir cosas, súbete a la montaña rusa y vas a sentir, te lo aseguro. ¿No? Si quieres recibir al Espíritu Santo de Dios, la única opción es dejar de ser un accesorio bonito,
en el cuerpo de Cristo y convertirte en el cuerpo mismo. Tenemos que dejar de ser un adorno, ¿no? Es más, o sea, ya no seas arete, sé oreja. Ya no seas anillo, sé dedo. ¿Sí? Es mejor ser la uña chancada del pie izquierdo del dedo meñique de tu... ¿no? O sea, que su único ministerio es golpearse con la punta de la cama. Cada vez que te levantas la madrugada. Ese es su único ministerio. ¿Sí? Es mejor ser eso en el cuerpo de Cristo que ser un Rolex en la muñeca. La resurrección es solo para el cuerpo. Lo que resucita es el Espíritu que estuvo en Cristo Jesús. Y ese mismo Espíritu nos levantará a nosotros de entre los muertos, como hizo con Jesús. Y solo tendrás al Espíritu Santo si eres pues, cuerpo de Cristo. Y si no entendiste, pues no puede ser más. Amén. Seamos cuerpo, no seamos accesorios. Y yo sé que cada uno de nosotros sabemos si es que somos un bonito reloj o una bonita sortija, o si somos pues, un pie, somos una ceja, somos un ojo, una oreja. Cada uno sabe eso. Y eso es entre tú y el Señor. ¿Sí? Y yo los invito a que seamos buenos. A que seamos buenos. Amén. Gloria a Dios. Señor es bueno. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Rey de Gloria, porque eres bueno, mi Señor. Porque nos das tu palabra, nos traes esperanza y nos dices lo maravilloso, bendito Rey, que es poder caminar junto a ti, Señor. Es ser depositarios de tu Santo Espíritu, porque este cuerpo ya no nos pertenece. Ahora es templo de tu Santo Espíritu, Señor. Y tenemos una comunión constante contigo porque tu Espíritu habita en nosotros, oh bendito Rey. Yo te pido, bendito Señor, por esta iglesia, bendito Señor. Dios Todopoderoso, yo te pido que avives y traigas el avivamiento, porque el avivamiento hace 2000 años ya se dio. Amén. Yo te pido, Señor, que cada uno tenga una relación tan íntima contigo y tú pongas ese anhelo y ese deseo en el corazón de todos, Señor, tus hijos, para que te busque y tenga una relación íntima, Señor, contigo en oración y a través de tu palabra, de tu palabra. Y así, Señor, esas manifestaciones del Espíritu que tú nos dices empezarán a brotar de una manera natural, Señor. Gracias, Rey de Gloria, te damos, bendito. Gracias te doy por este tiempo maravilloso que me permites compartir tu palabra, bendito Señor. Porque yo sé, Señor, que hoy nos has hablado. Gracias, Padre, te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén.